Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, tiempo de estudio de la Biblia y solo la Biblia. Bueno, hemos venido en el curso de estos miércoles compartiendo algunos temas que bendicen nuestra vida, que edifican. Yo sé, hay una cosa que no les he dicho, yo sé que muchas enseñanzas de estas a muchas personas las inspiran, las bendicen, las edifican, a otras los confrontan. Y generalmente cuando una persona es confrontada, tiene dos reacciones. Una, o acepta su equivocación o sencillamente se llena de ira y de rabia. Y bueno, quién sabe qué cosas dirá contra mí, contra Dios, contra su palabra, pero ahí yo no tengo nada que decir ni nada que hacer. Solamente oro al Señor para que el Espíritu Santo sea revelándose a cada uno y sea dándole la visión. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos llevará a Cristo y que Él nos mostrará y nos guiará a la verdad. Eso es fundamentalmente, pero yo tengo claro que ni el domingo, ni en las predicaciones del domingo, ni en las del miércoles, ni en las de ningún día, lo que predicamos le agrade a todo el mundo. Y es que hay una cosa que está clara, yo no busco agradar a nadie. El día que lo que yo diga y lo que yo enseñe agrade a todo el mundo, yo creo que estoy perdiendo el tiempo. Porque si la palabra de Dios no genera confrontación, si no genera reacciones, si no genera cambios de comportamientos, pues entonces lo que Pablo dice, yo no estoy buscando la gloria de los hombres, no me interesa. Ya estoy demasiado viejo y crecido como para estar buscando que a alguien le guste o que no le guste. Yo simplemente suelto la palabra que el Espíritu Santo pone en mi boca y el Señor hace el resto. Entonces, gracias a ustedes por acompañarme, por permanecer allí, por compartir este link, no lo olvide. Escuche, vea, escuche y envíelo a su familia, envíelo a otras personas para que lo puedan ver también y ser edificados. Quiero recordar solamente dos cosas que son importantes. Nuestra reunión de Koinonía mañana jueves tenemos Koinonía, los grupos, los equipos ya saben, de tal manera que si a usted lo llaman y va a participar y está haciendo alguna actividad dentro de esos grupos, lo felicito. Qué bueno que usted demuestre su amor y su crecimiento en el Señor haciendo esto de esta manera. Igual el domingo, nuestras dos reuniones, recuerden que debe inscribirse y además ser serio en el sentido de que se inscribió y viene, salvo que se le presente alguna emergencia de caso de última hora. Siempre tenemos un margen de 5 o 6 personas que se pueden mover por si alguna cosa. Pero acabamos de tener el culto el domingo pasado, de aniversario, nuestra primera reunión llena, un gozo tremendo, nos pudimos saludar. Luego nos fuimos a la segunda reunión totalmente lleno el cupo que tenemos. Mucha alegría y mucha gente que pasa por allí pidiendo que le demos información que quieren, pero tenemos unas limitantes. Gracias a Dios ha ido bajando un poco el nivel de contagios y de personas ingresando a UCI, entonces hemos pasado de rojo a naranja y entonces la cosa se está poniendo un poco más fácil, que nos va a permitir ingresar a otro grupo de personas más a nuestros cultos. Los bendigo a todos y estoy muy contento, muy agradecido con todos por su aporte, por su ayuda, por su oración a nuestro aniversario, por los saludos, las felicitaciones que nos han llegado desde diferentes países y de diferentes ciudades en Colombia. Gracias. A los que participaron con nosotros ayer martes en el almuerzo, bueno, creo que todos disfrutamos la comunión y el Señor está en esto y seguiremos avanzando porque la Iglesia Cristiana Misionera del Sol no se detiene, avanza aún en medio de la pandemia, de la dificultad, sigue haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Bien, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta reflexión que tenemos en el día de hoy. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites para estudiar tu palabra. Rogamos tu misericordia, rogamos tu bondad. Permite que esta palabra nos bendiga, nos exhorte si es necesario. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nosotros y podamos vivir por ella. Lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Estoy orando siempre también por sus necesidades. Seguramente
usted ha sentido esto, ha visto la respuesta de Dios, tanto en nuestras reuniones del miércoles como del domingo. Efesios capítulo 1, epístola de San Pablo a los Efesios en el capítulo 1. Hoy vamos a mirar del versículo 1 hasta el versículo 6. Realmente nos vamos a centrar en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6, pero vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, escuche eso, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones espirituales en Cristo. Ese va a ser el tema, bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Bien, vamos a hacer algunas referencias antes de entrar a detallar los textos. La primera referencia es que Pablo estaba preso en Roma cuando escribe esta epístola. Usted lo puede ver fácilmente. El capítulo 3, en el versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Capítulo 3 de la misma epístola, versículo 1, nos está diciendo que Pablo estaba preso en Roma. El capítulo 4, vuelve a repetirlo. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, ya partamos del principio que esta epístola Pablo la escribe desde la cárcel. Estaba preso en el momento que la escribe. El libro de los Hechos, por allá en el capítulo 21, menciona o registra cómo lo apresaron aquel día para quedar preso en este lugar. A pesar de que esta carta está dirigida a Éfeso, hay razón para creer que esta carta circuló entre las iglesias de Asia Menor. Esta carta se refiere a la verdad de la iglesia en general, no como primera y segunda de Corintios o primera de Tesalonicenses. Efesios es la expresión más grande de Pablo sobre la iglesia, enseñándonos lo que la iglesia es para Dios y lo que debe ser en la práctica para nosotros los hombres o los creyentes. El tema acá es Cristo y la iglesia. Ese es el tema. El plan eterno de Dios para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. De ahí que eso es lo que está diciendo el capítulo 1. Ahí empieza a hablarnos acerca de esto. Esta carta empieza con la eternidad del pasado. Oiga esto. Esta carta, por lo que vamos a leer, empieza con la eternidad del pasado y nos lleva a la eternidad del futuro. Aquí vemos al creyente sentado en lugares celestiales, dice el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces ahí vemos al creyente, a usted, a mí, a los que creemos en Cristo, sentados ya en lugares celestiales. Por eso estamos hablando ahí de la eternidad del futuro, donde nos vemos, donde el Espíritu Santo muestra a Pablo, a la iglesia y a nosotros ya sentados en lugares celestiales. Yo no sé dónde se ve usted, y déjeme, hago aquí un paréntesis para eso. Yo no sé usted dónde se ve. Yo tengo la plena certeza y la plena seguridad que estoy en Cristo, que estando en Cristo, yo estoy sentado con el Señor en esta visión de eternidad. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Esa es de entrada mi posición. Yo no estoy viendo por si a ver si llego o por si a ver si alcanzo. Yo entiendo claramente que el haber llegado a Cristo, el haber llegado al Señor, ya estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Algunos no se ven allí. Bueno, yo pensaría que no se ven allí por la condición de su vida, pues de pronto porque llevan una vida doble, una vida de hipocresía, una vida de falso cristianismo, una vida de apariencias. Pero si usted realmente está en Cristo,
Usted ya tiene que verse sentado con Cristo en lugares celestiales. Por eso estoy diciendo que aquí vemos al creyente sentado en esos lugares. Pero además, también andando con Cristo en la tierra y luchando contra nuestro adversario Satanás. ¿Sí ven la posición? Me veo en Cristo sentado en lugares celestiales, pero con los pies sobre la tierra, sabiendo que tengo que andar en esta tierra, tengo que andar en Cristo. Y teniendo claro lo que ya hemos enseñado por muchas ocasiones, lo que Pedro dice, por ejemplo, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que menciona Pablo en diferentes epístolas acerca de nuestro adversario, el diablo también. Lo que el mismo Señor Jesús habla a los discípulos con respecto a Satanás. Entonces, está claro, ¿nos vemos en lugares celestiales en esa visión de eternidad? Sí, yo me veo allí. Yo me veo en la presencia del Señor, adorando su nombre, participando con Él de la gloria eterna. Pero mientras estoy en esta tierra, entiendo claramente que tengo que aprender a vivir acá, aun cuando este no es mi lugar. Tengo que vivir acá en medio de impíos y de inconversos y de pecadores, y como dice la Biblia, en medio de una generación maligna. Yo tengo que aprender a vivir. Entonces, de ahí que tenga que aprender a saber dónde voy, con quién voy. Eso es importante. ¿Qué escucho? ¿Qué no escucho? ¿En qué participo y en qué no participo? Porque hay cosas, Pablo dice claramente, la Escritura dice claramente, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Entonces no puedo terminar siendo llevado por mi familia o por mis amigos al lugar donde yo no pertenezco. Porque yo me veo con Cristo en lugares celestiales, y mientras estoy en la tierra, pensando claramente que tengo a mi alrededor, como dice la Escritura, una gran nube de testigos a los cuales tengo que darles ejemplo de vida, de vida. Eso es muy importante, y que además estoy luchando siempre por llegar al lugar donde yo me veo ya frente a ese adversario, el acusador de los hermanos, que es Satanás. Entonces, el pensamiento clave de este capítulo 1 de la epístola a los Efesios está, o es, la riqueza de las bendiciones que tenemos como cristianos. Ahí está. Observen que en la entrada hay un título que dice bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, el pensamiento clave del capítulo son las bendiciones que tenemos. Bendiciones que son nuestras debido a que estamos en Cristo. Eso es lo que está diciendo el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Déjame un poco dar una definición a la palabra bendición. El diccionario dice que bendecir es alabar, engrandecer o ensalzar. Entonces, eso es bendecir. Yo, muchas de mis adoraciones, mi tiempo de oración o de alabanza, digo, Señor, te bendigo. Estoy diciendo, Señor, te exalto, te engrandezco, te glorifico y reconozco eso en el Señor. Por eso digo, te bendigo. Pero también hay una definición de esa bendición. Cuando proviene de Dios, cuando viene, perdónenme la redundancia aquí, de la providencia o de Dios, significa recibir protección o colmar de bienes o de bienestar. Cuando el texto se está refiriendo acá a la bendición, está hablando de la providencia, está hablando de Dios, de lo que Dios nos ha dado, de su protección, de su cuidado, del bienestar que Él nos da. Y déjenme entonces iniciar hoy hablando acerca de las bendiciones del Padre. En este capítulo yo voy a hablar de las bendiciones del Padre y la próxima semana les voy a hablar de las bendiciones del Hijo. Y empecemos hoy con las bendiciones del Padre. La primera está en el versículo 3 y 4. Las bendiciones del Padre, ¿cuáles son? Vamos a leer. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El versículo 4 está subrayado, yo lo tengo subrayado en rojo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la primera bendición del Padre?
que Él nos ha escogido, que Él nos ha escogido. Esta es la doctrina de la elección, una doctrina que realmente no podemos explicar por completo, que si uno se pone a analizarla y a sacarle y hacerle, seguramente o no la entendería o no la podemos explicar por completo, pero que si hay una cosa, la podemos disfrutar. Y aquí hay que entender varias cosas. Primero, que Dios no nos escogió a nosotros por nuestras habilidades, por nuestras capacidades. Que Dios no nos escogió a nosotros porque somos más altos o más bajos, o blancos, o negros, o rasgados, no, nada de eso. Ustedes saben, tienen claridad que el Señor, en la Biblia dice claramente que en Cristo no hay blanco, no hay negro, no hay cita, no, nada. Ahí todos somos uno para Dios, y Él no nos separa por razas ni por colores, en absoluto. Dios no hace acepción de personas, pero Él nos ha escogido precisamente por su gracia. Y quiero mostrar algunos versículos que Angie ya está preparada y nos va a leer algunos para que ustedes vayan viéndolos conmigo. Primero de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. ¿Qué dice Angie? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escuche eso. Yo cuando leo esos textos, me corre algo por mi piel, por mi sangre. Me emociona saber esto. Me emociona que fui escogido por Dios, y que Dios no tuvo en cuenta ni mi color, ni mi raza, ni mi preparación. Al contrario, me escogió en su misericordia, y el texto dice que Dios escogió a lo humilde para avergonzar a los fuertes y a los sabios. A lo que la gente menospreciaba, a los que menospreciaba, los escogió Dios para hacer de ellos lo que Él puede hacer, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Seguramente, si fuera en otras condiciones, pues habría ciudadanos, cristianos de primera, segunda, tercera clase, y esto no existe. Recuerden ustedes el movimiento de Hitler para crear o para llamar la raza aria, donde murieron tantos y tantos y tantos seres humanos solamente porque este hombre quería crear un imperio basado en una raza. A diferencia de lo que el texto está diciendo, no nos escogió porque éramos blancos o altos y rubios, o no. En el Señor, ahí está la bendición, de que sin ser unos sabios, sin ser intelectuales, sin tener mucha presencia física, sin tener tantos recursos, Dios nos vio en su misericordia. Y entonces, por gracia, por su gracia, Él nos ha elegido a nosotros. Y eso es muy importante. A fin, dice el texto, el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque esa es la condición del ser humano. Yo me acuerdo que en varias ocasiones, y ustedes seguramente también lo han visto, esa famosa frase que se hizo popular en Colombia: usted no sabe quién soy yo. ¿Sí se acuerdan de eso? Es que usted no sabe quién soy yo, y empezaban a llamar al senador y al general, y yo vengo de la familia tal. A Dios no le importa qué familia es usted, en absoluto. Lo que le importa a Dios de usted es su decisión de reconocer su equivocación, de pedir perdón por sus pecados, y inmediatamente Él ya nos escogió a nosotros por su misericordia. Hay otro texto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad,
y a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí oyen eso? Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos les dice, nosotros debemos dar gracias siempre a Dios. Y dice Pablo que siempre daba gracias a Dios respecto a los hermanos. El hecho de que Dios nos haya escogido desde el principio para la salvación. Yo le pregunto, ¿agradece usted su salvación? ¿Se levanta usted en la mañana o al acostarse, al irse a la cama en la noche? Dice, Señor, gracias por la bendición de ser salvo. Gracias por salvarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz y darme la seguridad y la plenitud de la salvación. A veces lo olvidamos. Permanentemente yo estoy diciendo, Señor, gracias por el honor y por el privilegio que me das de ser tu hijo, de ser tu siervo, de, Señor, sentir que soy salvo porque he sido salvo por pura bondad y misericordia de Dios. No lo olvide. Debe haber gratitud en nuestro corazón por esta salvación tan grande de la cual Pedro luego habla, de conservar esta salvación tan grande por la cual Cristo pagó para que nosotros la pudiéramos disfrutar. Ahí hay un término también que es muy importante. Ese término definitivamente es la palabra misericordia. Misericordia. Ahí hay una cita que Angie tiene, que está en Romanos capítulo 9, versículo 15 y 16, que quiero que ustedes también lo escuchen y lo lean. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Escuche eso. Y déjeme parafrasear o tratar de interpretar esto. Dios dice, así que no depende del que quiera. Usted puede querer. No depende del que corra. Es decir, no depende del que tiene o del que no tiene. No depende del que se valora o no se valora. Eso a Dios no. Él dice claramente, sino del que Dios tiene misericordia. No sé si en la vida se han encontrado personas y que usted dice, pero esta persona no tiene cara de nada. Pero esta persona no se viste, la forma como está vestida. Yo me he llevado muchas sorpresas de personas no muy de apariencia física, no muy bien vestidos, y de repente escucharlos y oírlos y admirarlos de la manera como Dios los usa, como Dios enseña. Recuerdo un hermano que vino de los Estados Unidos que no tenía ni piernas ni brazos. Y qué tremendo predicador, no recuerdo su nombre ahora, tremendo para enseñar la palabra de Dios. ¿Quién iba a creer? Personas a las cuales la sociedad maltrató y menospreció por la condición en que estaban, y ahora son un ejemplo para el mundo, un ejemplo para los cristianos. Porque es que lo que el texto está diciendo es claramente eso. No es del que corre ni del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. Y si de algo tenemos que nosotros vivir agradecidos, es que Dios tuvo misericordia de nosotros. De ahí que nosotros siempre debemos expresar nuestra gratitud y nuestra oración al Señor, porque no hemos pagado nada. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer una salvación tan grande? Absolutamente nada. Pero Dios nos ha escogido. Dios nos ha escogido. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la palabra. Y yo me siento en ese grupo de los escogidos por Dios para la alabanza de su nombre. Y déjenme terminar este punto aquí leyendo un último texto que es Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10, quien lo menciona. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Escuche eso. No éramos pueblo de Dios, pero hemos alcanzado misericordia. Por eso, hermano, nunca olvide agradecer a Dios por su misericordia. Lo que tenemos, lo que somos, lo que poseemos, lo que disfrutamos, no es porque nosotros lo merezcamos, es por su misericordia. Es por su misericordia. Su casa, su carro,
sus hijos, su esposa, su hogar, su iglesia, las personas que lo aman y las que usted ama. Dios en su misericordia. Y ahí es tema de la soberanía de Dios. Por eso les decía en un principio que hay cosas que son muy difíciles de explicar y que seguramente yo no las puedo explicar, aunque tratara de hacerlo. Pero soberanía de Dios, y ahí se acaba el tema. Dios es soberano y dice, yo tengo misericordia del que tengo misericordia. Y su gracia es sobre él quiere, porque no es un tema del que corre, y ahí es donde tenemos que sentirnos privilegiados. Que usted lo quiera discutir teológicamente, que es que la teología, a mí me importa nada eso. Tengo que referir las palabras del muchacho aquel que estaba ciego, que el Señor sanó, que le insistían y le insistían y le molestaban y le molestaban. Digo, pues yo no sé si él cumple la ley o no la cumple, no lo sé. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y hay cosas que no podríamos explicar de otra manera, sino de la misma manera que este pasaje de la Biblia nos enseña. Lo único que sé es que yo he sido alcanzado por la misericordia y por la bondad de Dios. Y usted regocíjese en eso. ¿Por qué no fue su hermano? Porque Dios tuvo misericordia de usted. Ya. ¿Por qué no fue su tía que era? Porque Dios tuvo misericordia de usted. ¿Por qué iban 5 o 6 en el carro y resulta que se murieron los otros? Porque Dios tuvo misericordia de usted. No, que se cayó el avión y se murieron 200 y yo quedé vivo. Dios tuvo misericordia de usted. Dios tenía un propósito con usted. Alégrese entonces esta noche, que esa bendición del Padre es habernos escogido. Amén. Vamos al segundo asunto que está aquí. El segundo asunto está en el versículo 5, Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuche, en amor, habiéndonos predestinado para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Oiga, el afecto. Mire que habla de afecto, de su voluntad. Oh, eso es maravilloso. El segundo asunto es que si el primero es que Él nos escogió. Ahora el texto dice que Dios nos adoptó. La adopción se refiere a personas. Y la predestinación a los propósitos para esas personas. Y de una cosa hay que estar claros, es que Dios, dice la Biblia, nos eligió para ser santos. Dios nos eligió para ser santos. Esa es lo que el texto bíblico enseña. La palabra santo básicamente significa apartado, separado o apartado del mundo para el servicio a Dios. Eso es lo que Dios ha hecho, nos ha separado, nos ha apartado para la alabanza de su nombre. Y déjenme, voy a mostrarles algunos textos que allí ya tiene. Romanos, en el capítulo 1, allí ya Pablo empieza a hablar acerca de este asunto. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche, llamados a ser ¿qué? Santos. A eso nos separó el Señor, nos llamó a la santidad. También aquí leyendo Efesios, mientras ella tiene primera de Corintios capítulo 1 versículo 2, aquí estoy leyendo cuando Pablo escribe a la iglesia de Efesios, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Qué dice primera de Corintios capítulo 1 versículo 1 y 2? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Oiga, qué claridad hay ahí. A los santos y a los que en todo lugar, cualquier lugar del mundo, oiga, declaran, confiesan, invocan su nombre. Hemos sido
elegidos por Dios para ser santos. Y bueno, un último versículo, podría mencionarles mucho, pero voy a solamente a dar este último, Filipenses capítulo 4, versículo 21, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipos. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. ¿Observan eso? Siempre se está refiriendo a los santos. Hemos sido elegidos para ser santos, hemos sido apartados. Luego de que hemos sido llamados para ser santos, se habla de la predestinación. Pero si Dios nos elige para ser santos, nos predestina a que ciertos propósitos en nuestra vida ocurran. A que ciertos propósitos en nuestra vida ocurran. Escuchen, por ejemplo, lo que dice Romanos, San Pablo escribiendo a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ahí está. Hay cosas que a veces no entendemos. Y es importante poner atención en esto. Dios tiene propósitos en nosotros que nosotros no entendemos. Pero Dios nos ha llamado a ser santos y a que esos ciertos propósitos en nuestra vida ocurran. A veces la adversidad se convierte en un instrumento de Dios para formarnos, para enseñarnos, para mostrarnos la adversidad. Porque es que no sé por qué algunos tienen la idea que el cristianismo es una vida fantástica, de rosas, de fantasía. Y claro, yo pienso que en gran parte de esto tiene mucha responsabilidad algunas personas que enseñan el evangelio, que solamente hablan de la prosperidad, de la bendición, de la riqueza, de todo este tipo de cosas. Y no le enseñan a los cristianos, no le enseñan a la iglesia que es necesario pasar por muchas pruebas. Está claro, la Biblia lo enseña, que es necesario atravesar por circunstancias de adversidad, porque en esa adversidad y en esas dificultades Dios moldea nuestro carácter para el servicio. Y como hemos dicho, esta lucha y esta aflicción no es permanente, es temporal. Ya lo hemos dicho, lo hemos enseñado, la Biblia dice esta breve o esta leve tribulación momentánea. Y también dice claramente el texto que el Señor nos dará una carga mayor de la que podamos resistir y que juntamente con esa carga Él nos dará también ¿qué? La salida. Pero algunos enseñan fantasiosamente el evangelio de la prosperidad y Dios te va a dar y Dios se revelará y te proveerá. Pero nunca hablan, siempre hablan de lo que Dios da, pero no de lo que tenemos que hacer. No es que nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Cómo que no? Vivir una vida santa, vivir una vida que agrade a Dios. Alejarnos del pecado, alejarnos de la maldad, cumplir con los propósitos de Dios. Un poco la enseñanza de la semana pasada. Por nada estéis afanosos. Por nada, ya recuerdan bien lo que vimos la semana pasada. Es importante tener eso en cuenta. La adopción en el Nuevo Testamento se refiere al acto oficial de un padre que otorga un estatus a su hijo. Un estatus es un estado, es una posición. El Señor nos está dando la posición de un adulto a un hijo menor. No es recibir un extraño. Realmente la adopción es eso, es darle un estado, una posición a un menor, es darle a un menor la posición de un adulto. No es recibir a un extraño. Es colocar a un miembro de la familia en posición de gozar de los privilegios y bendiciones del adulto. Esto significa que incluso el cristiano, por joven que sea, por nuevo que sea, tiene todo lo que Cristo tiene y es rico en esa gracia del Señor. Es decir, una persona que llega a Cristo hoy y se convierte hoy y acepta a Cristo en este momento, inmediatamente es merecedor de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros, que llevamos tantos años. Es tomar la posición de un miembro de la familia y subirlo a la altura de un adulto para que disfrute de esas bendiciones. Claro que sí. Acuérdense lo que el Señor Jesús le dice al hombre que estaba con él a un lado de la cruz.
Mientras el uno dice, si eres Dios, entonces bájate, si realmente eres, entonces bájate de la cruz y sálvanos. El otro dice, Señor, acuerda de mí cuando estés en tu reino. Y él dice, hoy mismo. No le dijo, tienes que esperar un proceso, No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, estos dos actos tan importantes, el que Dios nos haya escogido y el que nos haya adoptado, son bendiciones recibidas directamente de parte de Dios por nosotros ahora estar en Cristo. Y voy a la número 3 para terminar por esta noche. Está en el versículo 6, Efesios capítulo 1, en el versículo 6, ahí lo tienen. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Jesucristo. Tercer asunto, Él nos ha aceptado en nosotros y por nosotros mismos. No somos aceptables ante Dios. Por nosotros no. Porque ¿quién pagó? Porque ¿qué hemos hecho? ¿Qué merecemos? Si desde el principio de la Biblia muestra al hombre como un hombre inclinado al mal. Después del pecado de Adán y Eva, la Biblia habla claramente de nuestra naturaleza pecaminosa y de la inclinación hacia el mal. ¿Sí? De ahí que cuando el Señor toma la decisión del diluvio, está claro que toma la decisión del diluvio, dice la Biblia, porque los pensamientos del hombre eran de continuamente solamente ¿qué? El mal. Cuando llega Sodoma y Gomorra es lo mismo. Cuando el tema de la Torre de Babel es exactamente igual. Siempre el hombre, su naturaleza pecaminosa es arrastrado por ella. Está claro para nosotros. San Pablo llega a decir, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Lo que no quiero hacer, eso es lo que siempre termino haciendo. Él habla de su miserableza, de su incapacidad para dominar su naturaleza. Y ustedes saben que es así. ¿Cuántas personas drogadictas han dicho no vuelvo a caer en la droga? Y aguantan una semana, 15 días y vuelven a recaer. O el alcohólico, esta es la última que me tomo. ¿No lo decía usted también? ¿Y qué pasaba el fin de semana? Volví a arrancar otra vez 3, 4, 5 días, acabándose su hogar, su vida, su cuerpo, su familia, su economía. Ahí es donde usted tiene que acordarse de la misericordia de Dios que lo rescató de allá. Y ahora usted pasa y ve a aquellos y usted dice, qué pesar esta gente, qué tristeza. Yo vivía en esto y cuando estaba allá, yo no sentía tristeza. Yo creía que estaba feliz. No estaba feliz. Es decir, por nuestra propia forma, nuestra propia naturaleza, lo que estoy diciendo en nosotros y por nosotros mismos, no somos aceptables de Dios. Pero en Cristo nos hizo aceptos. ¡Ah, qué maravilloso es! Es en Cristo. Y por eso aquí lo dice claramente el texto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, en Cristo. En Cristo nos hizo aceptos. Cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 4, voy a leerles estos versículos 4 del 1 hasta el 7. A mí me encanta este pasaje. Y escúchelo. Epístola a los Gálatas capítulo 4, versículo 1 hasta el 7. Mire lo que dice. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aun cuando es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de los hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así, entonces, que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Oh, qué maravilloso eso! ¡Qué maravilloso eso! No es que yo haya hecho nada, ni que usted haya hecho nada.
es Cristo. El Padre nos ve en Cristo. A mí me encanta eso. El Padre nos ve en Cristo. Cuando el Padre nos mira a nosotros, cuando Él nos mira a nosotros y ve nuestra naturaleza pecaminosa, y Satanás acusándonos, ese joretrejos, eso es tal y por cual y por cual y por cual. Satanás acusándonos porque ese es el papel. Esa María, mire, ese tal, y empieza a mencionar. Satanás, que es el acusador. Acuérdense lo que dice el libro del Apocalipsis. Pero cuando el Padre empieza a mirarnos, ahí aparece Cristo. Dice, Padre, sí, Él era eso, pero recuerda que yo pagué por Él. Y le muestra seguramente sus llagas, sus manos horadadas. Le dice, Padre, yo pagué por Él. Entonces el Padre ya no nos mira a nosotros directamente, nos mira a través de Cristo, porque eso es lo que Pablo está diciendo, escribiendo a los Efesios. En Él amado, nos ve en Él amado, es decir, Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y cada que Satanás quiere meterse en eso, aparece el Señor Jesús diciendo, Padre, yo pagué por Él. Es decir, que no es nuestro mérito, es el mérito de Cristo, que vino a la cruz. Dice claramente, porque Él vino para salvar a los pecadores. Pablo se atreve a decir, yo soy uno de ellos, yo soy el primero. Acuérdense en el caso de Zaqueo, estaba claro, lo censuraron, y come con pecadores, ¿cómo se le ocurre a este hombre? Y él dice, yo vine a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Y es en el madero de la cruz donde el Señor Jesucristo opera esto en nosotros. De ahí. Y yo creo que tiene mucho que ver esto cuando se escribe la carta a Filemón, que Pablo le dice, recíbelo. Recibe a tu esclavo, ya no como esclavo, recíbelo como a mí. ¿Se acuerdan de esa epístola maravillosa? Cuando Pablo escribe a Filemón. Pues hermanos, de la misma manera, aun cuando hemos pecado, Cristo le dice al Padre, recibe a Jorge, recibe a María, recibe a Juan, recibe a Angélica, recibe a Rosa, recíbelo como me recibirías a mí. Hazlo por amor a mí. Yo pagué por ella, por él en la cruz. Y ahí entonces el Padre nos ha aceptado a nosotros, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. 3 bendiciones especiales que hemos recibido de acuerdo a la epístola a los Efesios de Dios. Bendiciones a nuestra vida. La primera ya la hemos mencionado, estaba clara, nos ha escogido. Somos escogidos de Dios. No se sienta cualquier persona, siéntase escogido de Dios. Como cuando a un joven que le gusta el fútbol lo llaman a la selección Colombia y lo escogen. ¡Qué maravilla! Ese es el sueño de cualquier jugador de fútbol. Llegar a la selección de fútbol de Colombia, a la selección del deporte que practique. Segundo, Él nos ha adoptado, nos adoptó para ser santos y nos predestinó para que sus propósitos se cumplieran en nosotros. Y por último, en esa hermosa bendición, nos ha aceptado, no nos ha rechazado. Incluso el Señor Jesús llegó a decir, los que el Padre me ha dado, no los rechazo, yo los cubro. Eso es lo que quiere decir el texto. Siéntase feliz esta noche conmigo. La bendición del Padre Dios sobre nosotros es extraordinaria. Y con alegría, como dijo, leímos el texto que leyó Angie, permanezcamos siempre agradeciéndole a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Gracias, Padre, por darnos el privilegio, por habernos escogido, por habernos adoptado, por habernos aceptado y hacernos herederos del reino de los cielos. Amén. Le podemos dar gracias a Dios. Diga conmigo, Padre, gracias. Gracias, Señor amado. Gracias por habernos escogido, por habernos mirado en medio de tanta multitud, en medio de miles y de miles y de miles de seres humanos. Te plació a ti en tu misericordia elegirme a mí, aceptarme a mí, para que sea tu hijo y more contigo por la eternidad. Gracias. Me siento bendecido esta noche. Te honro y te glorifico por tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga. Alégrense conmigo, alegrémonos todos. Hemos sido elegidos por Dios para la gloria de su nombre. Los bendigo a todos. Gracias por su compañía. Nos veremos el otro miércoles. El otro miércoles hablaré acerca de las bendiciones que hemos recibido en Cristo. Aquí, las que hemos recibido en Dios Padre. El otro miércoles, las que hemos recibido en Cristo. Los bendigo, que descansen con la ayuda de Dios. Nos veremos el domingo. Regístrese 8 de la mañana y 10 de la mañana. Dios los guarde. Que descansen todos.